Buenos días a todos. Casi equipo completo. Buenos días otra vez. La reunión de hoy es la segunda que tiene el gobernador con su equipo del Gabinete Constitucional. Básicamente fue para atender asuntos presupuestarios bien importantes que queremos estar seguros que estén integrados y presupuestados en lo que va a ser el presupuesto que se va a someter ante la Junta próximamente, que va a comenzar en julio del 2021 hasta junio del 2022. Dentro de los asuntos que queremos integrar en ese presupuesto y queremos pedido a los secretarios, analicen costos y asegurémonos que están, porque son asuntos prioritarios. Se encuentra adiestramiento de personal, aumento al magisterio en términos de las materias de matemática e inglés, inclusión de escuelas Montessori vocacionales, no tienen que ser todas, pero se empieza empezando, así es que hay que empezar a identificar cuáles son las que tenemos que estar integrando. El impacto del presupuesto del plan de reclasificación y distribución de los empleados públicos, entre otras cosas, digitalización de agencias prioritarias inicialmente. Presupuesto. Es bien importante que el Departamento de Transportación y Obras Públicas tenga un presupuesto correcto de lo que es el mantenimiento de las carreteras, que no se limite únicamente a la reparación, que incluya la iluminación, que incluya semáforos, que incluya rotulación, que no caigamos otra vez en el error de estar presupuestando por debajo de lo que es la realidad y contar con lo que verdaderamente cuesta tener mantenidas y en condiciones correctas las carreteras del país. Integrar en los fondos necesarios los aumentos en ATM por la P3D, si hubiese alguno, por la P3 de Vieques y Culebra. Asegurar que cada agencia tenga los fondos disponibles para gerenciar los proyectos donde se identifican fondos de mejoras de capital. No es solamente hacer un RFP, sacar un proyecto de construcción y de mejora, es integrar el personal administrativo que va a gerenciar el proyecto. Eso es bien importante. Estrategias como que cada municipio, que en cada municipio hay un CDT 24 horas, ya sea municipal, ya sea un 330, ya sea un privado, pero queremos ir identificando cuál es el impacto del presupuesto de gastos administrativos que tengan impacto, ¿verdad?, en estas estrategias que el gobernador ha identificado como prioritarias. Estimular mercados agrícolas. Proyectos para poder suplir con fondos del gobierno local aquellos proyectos por ejemplo, del área sur en términos de proyectos de mejoras de infraestructura tras los terremotos, aquellos gastos que el municipio no pueda suplir porque están limitados a los fondos federales, como suplir materiales de reparación o de construcción, pues poder identificar fondos del presupuesto local para poder atenderlos, ya que estamos imposibilitados de usar fondos federales para eso. Por ejemplo, fondos al zoológico, inspectores, se necesita reforzar la plantilla de inspectores en DACO, en el comisionado de estudios financieros y comisionado de seguros. Bien importante, y se recalca como prioridad la digitalización de las agencias. En el momento en que invertimos en la digitalización, básicamente retamos procesos administrativos y nos repensamos. La digitalización trae reducción del tiempo de espera en el servicio al ciudadano, así que es prioritaria la digitalización. Equiparar sueldos de oficiales correccionales según los rangos con la Policía de Puerto Rico, reparación y mejoras en los cuarteles de la policía. La lista, obviamente, la ideal va a ser infinita, pero tenemos que empezar a mejorar y se empieza empezando. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cuál es el presupuesto que necesitamos, cuál es la proyección de gasto que se necesita incluir a ese presupuesto para estar seguros que eso básico lo cubrimos bien. Entre otros asuntos que se tocaron, importante no impactar la aportación que se le ya da a los municipios. No podemos bajar un solo peso de ahí. Pudiéramos subir, pero no bajar. Es bien importante que nuestros alcaldes estén
atendidos y con la asignación de presupuesto correcta. Obviamente no la ideal, porque queremos cubrir mucho más de las necesidades base, pero empezando. Y lo primero es presupuestar correctamente. Entiendo que en resumen, esos son básicamente los asuntos que se tocaron hoy, son presupuestarios. El 29 de enero tenemos que ya someter a la Junta el presupuesto del año que viene y entendemos que el presupuesto va a ser uno pensado, con mucho análisis y justo. Comenzamos con las preguntas. Vocero. Sí, es que tenía una pregunta para salud que no nos había podido atender cuando llegó. Gracias. ¿Seguro? Sí, y es sobre el proceso de vacunas. Ya se ha informado por parte del general Reyes, pues que no están llegando la cantidad de vacunas que se estaban esperando y queremos saber cómo esto impacta, ¿verdad?, el proceso de vacunación, las citas que hay ya y cuánto retrasa esto, las intenciones de vacunar más gente. Gracias. Pues mira, primero que todo, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Para que ustedes entiendan, cuando se comenzó el proceso de vacunación en Puerto Rico, se hablaba de que nos podían dar 300,000 vacunas. Eso no ocurrió por una issue de producción de Pfizer y Moderna. Al día de hoy, nosotros hemos tenido 272,000 vacunas en Puerto Rico, de las cuales 221 vacunas se han administrado. Si ustedes ven el sistema IIS, que es el sistema de información del CDC, ciertamente ellos van a estar un poco más atrás. ¿Por qué? Porque todavía la información se hace en mano. Y esto no es algo que nosotros hayamos decidido, es que el CDC requiere que sea el documento que ellos tienen específicamente, y ese documento hay que entrarlo al CDC. La cantidad de vacunas que nosotros recibimos semanalmente son 40,000 vacunas, de las cuales 11,000 van al programa nacional que tiene el CDC directamente con las farmacias Walgreens y CVS para vacunar los long-term facility, que son las facilidades donde están los pacientes encamados. No todos los encamados, pero específicamente los que están en long-term facility. De eso, ya al día de hoy se reporta que se han vacunado alrededor de 7,000 pacientes, ¿verdad? No obstante, la parte de la vacunación de los mayores de 65 años, nosotros tenemos alrededor, cuando esta semana Walgreens va a comenzar la vacunación y CVS se va a unir al esfuerzo de los pacientes mayores de 65 años. Eso nos da un total a nosotros de 19,000 vacunas para distribuir por las cadenas nacionales y tenerlas en los 300 proveedores que tiene el Departamento de Salud. La Guardia Nacional continúa con lo que queda remanente de la fase 1A de los médicos, que eso pues ciertamente ya debería haber como un 15% nada más que no se ha vacunado alrededor de ese número, y todavía pudieran seguir llegando, mínimo, pero pudieran seguir llegando. También los primeros respondedores, y se comenzó en el día de hoy los maestros. Específicamente en San Juan se comenzaron 100 maestros de 300 que van a comenzar mañana, pero hoy se hizo una prueba para ver la agilidad del proceso. Ahorita, hace un par de minutos me enteré, ¿verdad?, de que llegó una carta por parte del Comité de Transición del presidente Biden, en donde ellos establecen, porque esto no es de Puerto Rico nada más, o sea, estamos hablando de que todos los estados está pasando lo mismo. Y de hecho, yo he tenido comunicación con HHS y la gente del CDC y establecen que Puerto Rico es de los primeros lugares, territorios en donde se están vacunando, en donde no se está almacenando vacunas. Lo que tenemos de almacenamiento ahora mismo es lo que llegó el jueves para la segunda dosis de la primera fase. Por lo tanto, si ustedes analizan en las neveras que tiene la Guardia Nacional, ahí no hay vacunas almacenadas algunas. Lo que hay es lo que llegó esta semana pasada. Pues dentro de ese comité de transición, lo que Biden está diciendo es que se va a aumentar el número de vacunas. O sea, él está ordenando que se aumente la cantidad de vacunación para todos los estados, incluyendo los territorios. Así que esto es algo que se espera que para principios de febrero podamos tener acceso a mayor vacunas para esta población de 65 años. La pregunta, secretario, ¿cómo se va a afectar el proceso de vacunación que ustedes están llevando, verdad? Si hay problemas con las vacunas que no han llegado, bueno, claro. ¿Cómo se retrasa eso, verdad? Bueno, ahora mismo, pues lo que te estoy diciendo, te estoy diciendo los números para que obviamente se va a retrasar por la cantidad de vacunas que tenemos. No obstante, en el día de hoy recibimos una comunicación de parte del Comité de Transición del presidente John Biden que se van a dar, que vamos a recibir más vacunas. Y en ese momento, pues entonces podemos ampliar
la cantidad de vacunas por centro para atender a estas poblaciones. Pero sí, Noticia. o sea, la matemática en ese aspecto o sea, no cambia, son 40,000 vacunas nada más. Eso es lo que no sabemos. Vamos Eso en orden, eso dependerá, Noticentro. eso ciertamente el CDC es quien establece cuántas vacunas de acuerdo al cumplimiento de la cantidad de vacunas que se haya dado y de acuerdo a la población que quiera accesar a tener la vacuna, porque primero, en esencia, primero se hizo un cálculo basado en lo que se presumía que podía ser la cantidad de pacientes que quisieran vacunarse. Pues mira, de momento, gracias a Dios, todo el mundo quiere cuando digo todo el mundo es que una gran mayoría de las personas quieren vacunarse y eso es importante, eso es bueno. O sea, yo lo que quiero que la gente sepa aquí en Puerto Rico es que nosotros estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, tanto la Guardia Nacional como el Departamento de Salud, para que todas las personas se vacunen. Obviamente es un proceso que ahora mismo puede ser lento, pero es equidad. La persona de Rincón tiene el mismo acceso que la persona de Fajardo. Y eso es lo importante aquí. Que no se distribuya la vacuna específicamente, pues, por decirte, en la zona metro o en ciertas áreas, no. Tiene que haber en todos los pueblos de Puerto Rico acceso a la vacuna. Y por eso es que parte de las vacunas que la Guardia Nacional pudiera darnos a nosotros, porque las fases van corriendo, pues entonces nosotros poder movernos, ¿verdad? Con el grupo de voces, que tengo unas conversaciones bastante ya concretas con ellos, para nosotros hacer lo mismo que hicimos en Vieques. Por ejemplo, por decirte algo, pues mira, si en Utuado no hay acceso a la vacuna, pues por la distancia que hay, pues nosotros poder ir allá y vacunar a los mayores de 65 años, lo mismo en la cantidad de municipios que sea necesario. Y nosotros vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a hacerlo, porque obviamente es nuestra responsabilidad y lo tenemos que hacer, pero yo lo que quiero que se entienda es que la cantidad de vacunas al día de hoy es la que yo les he dicho. Al día de mañana tenemos una esperanza, porque ciertamente no es una situación exclusiva de Puerto Rico, es una situación de todos los estados que están pidiendo que se puedan distribuir más vacunas. Importante mencionar, perdóname, nosotros no estamos retrasados en la administración de las vacunas. Nosotros vamos más rápido, quisiéramos ir mucho más rápido, pero nos estamos ajustando a la cantidad de vacunas que tenemos disponibles. En el momento en que ese número de vacunas se duplique, nosotros ya estamos listos y tenemos la distribución a través de todo Puerto Rico para que una vez ese flujo aumente, inmediatamente distribuir en la medida en que siga llegando. O sea, Puerto Rico no está atrasado, está dando cátedra a muchas otras jurisdicciones y el control que tiene la Guardia Nacional con la ayuda que está teniendo el Departamento de Salud ha hecho que esto sea un proceso proactivo, efectivo y rápido. Y lo otro también que es importante que se entienda, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo quiere la vacuna porque todo el mundo quiere regresar a la normalidad. Y eso va a ocurrir en un proceso que no es tan rápido como lo que quisiéramos. Pero tenemos que continuar con los cuidados básicos de mascarilla, de distanciamiento físico y tratar de proteger a la ciudadanía que por su naturaleza del trabajo, pues mira, no puede hacerlo si no es teniendo un contacto directo con la persona. Esa es una. Y la segunda, pues deseamos también tener un plan puntual para abrir las escuelas, porque si analizamos la situación del COVID, tenemos que analizar también otro punto. O sea, la Asociación Americana de Pediatría establece claramente las depresiones que están pasando en los niños por no tener interacción en las escuelas. Número uno, todavía no tenemos estadísticas claras y ciertas de los maltratos. Los maestros aquí identifican los problemas de los niños. O sea, los maestros se convierten en una herramienta sumamente importante para la atención de nuestros jóvenes y nuestros niños. O sea, que eso es un plan que el gobierno tiene como política pública. Y obviamente, si ustedes preguntan cuándo van a abrir las escuelas, pues mire, yo no les puedo decir, nosotros tenemos una fecha puntual. ¿Por qué? Porque queremos decir, en tal fecha tenemos que tener un plan establecido, que puede variar de acuerdo a todas las variantes que yo le he dicho, vacunación, estadística, y obviamente, ¿qué va a pasar en ese momento cuando decidamos abrir las escuelas? Número uno, tiene que ser un proceso paulatino, tiene que ser un proceso voluntario, se le tiene que dar la opción a los padres de tener clases presenciales. Si el padre no decide, pues esos son otros 20 pesos. El Departamento de Salud, en colaboración con la Secretaría de Educación, desde el día 0 hemos estado comenzando desarrollando protocolos, plan A, plan B, plan C. Y hoy se comenzó la vacunación de los maestros para entonces poder tener ese plan. Y obviamente, pues, como yo he dicho ya en un principio, la cantidad de vacunas que tenemos la tenemos que distribuir en los diferentes renglones para poder atender poco a poco la ciudadanía. Nos van a llegar más vacunas y vamos a poder atender de una manera más activa, porque ahora resulta, y eso es bueno, que mucha gente se quiere vacunar y tenemos una cantidad de personas que quieren vacunar. Y eso es importante, que es algo positivo. Secretario, precisamente sobre las escuelas le quería preguntar, porque dependerá, asumo, de su recomendación cuando se le dé el visto bueno a educación,
de que es un momento adecuado para abrir. ¿Dependerá de que los estudiantes también se hayan vacunado o están contemplando una apertura Mira, previa? todavía no se habla de la vacunación en estudiantes, ¿verdad? En niños. Ciertamente el FDA no ha dicho, no es porque la vacuna sea insegura para los niños, es porque sencillamente cuando se comienza un proceso de una vacuna como esta, que se aprueba fast track por la emergencia que tenemos, pues primero se garantiza la seguridad en estudios, después se garantiza la seguridad en personas que se le pongan, y entonces después vienen las indicaciones para pacientes pediátricos. En ese aspecto, pues todavía no hemos tenido una comunicación del CDC, pero sabemos que eso en la eventualidad va a pasar. Entonces, quería preguntarle también por el asunto de la nueva cepa. Usted ha dicho que, ¿verdad?, no le queda duda de que eso ya está en Oye, Puerto Rico. Quiero saber por qué, ¿verdad? Porque usted Ya. hace esa aseveración y si esto de alguna manera le va a cambiar los protocolos de realización de pruebas Le voy a al explicar. departamento. Cuando el PCR lee las proteínas, ¿verdad? Para explicarlo de esta forma, ellos leen 3 tipos de proteínas, ¿verdad? Y ahora mismo tenemos el caso en donde una de las proteínas no sale expresada en la prueba de PCR. Por lo tanto, los científicos, ¿verdad? Los epidemiólogos y los tecnólogos están diciendo, ¿por qué no se lee esa proteína? Pues entonces ya nosotros enviamos varias muestras al CDC para analizarlas, en lo que nos llegan los reactivos, porque ya nosotros ordenamos los reactivos para comenzar lo que se llama vigilancia genómica en Puerto Rico. Y en el CDC nosotros vamos a tener esa capacidad, tan pronto como ya nos lleguen los reactivos, de secuenciar toda esa proteína, o sea, de ver en esencia qué proteínas son las que no están expresadas y saber si es este virus que mutó o es otra mutación, porque los virus siempre van a mutar. O sea, y pensar que aquí en Puerto Rico no tenemos esa cepa ya, pues sería, pues, ¿verdad? Tenemos aviones, tenemos flujo de pasajeros. Lo importante que quiero que sepan es que el COVID, o sea, lo que sucede en los pacientes es que es un proceso inflamatorio, o sea, es una reacción inmunológica del ser humano específico a esa proteína y es un proceso inflamatorio agudo, a ese virus, debo decir. Por lo tanto, decir que ese virus es más agresivo, pues no necesariamente, pero sí penetra más rápido dentro de la célula. Por lo tanto, sí, estas personas que tengan esta cualidad de que reaccionan diferente a otras personas al proceso inflamatorio, pues ciertamente eso es lo que estamos vigilando, ¿verdad? Porque ya sabemos que esa cepa específicamente entra más rápido a esta célula. Y eso es lo que estamos tratando de establecer, ver los focos de contagio que existen, ver si los laboratorios que leen el PCR no tienen todas las proteínas establecidas en la prueba y nosotros poder hacer lo que se llama una secuencia de vigilancia genómica para saber qué tipo de mutación es, si es una mutación propia de Puerto Rico o si es una que viene de afuera. No, porque lo que sería es todas las pruebas que estamos haciendo, prueba que tengamos alguna, sospechemos, pues entonces la traemos al laboratorio del Departamento de Salud y hacemos la secuencia genómica. En este momento ya se enviaron 4 o 5 muestras al CDC para que hagan esta secuencia genómica y poder saber si es una mutación o no. Quería preguntar a la Secretaria de Educación y luego a la de Obras Públicas. En cuanto a los maestros, ¿hubo algún problema en que alguno se negara a vacunarse por X razón? Bueno, nosotros se hizo una encuesta y de 40,000 empleados en el Departamento de Educación, 33,000 contestaron la encuesta. De esos 33,000 que contestaron la encuesta, solo 2,000 establecieron que no se iban a vacunar, así que el porciento de las personas que se quieren vacunar es elevado. Nosotros, eso es una campaña, ahora nosotros vamos a estar trabajando en una campaña de lo que es la importancia de la vacunación. Mañana, por ejemplo, invitamos a todos los líderes sindicales para que estuvieran con nosotros para llevar ese mensaje de lo que es la importancia de la vacunación. Y pues hay unas particularidades, personas con alguna situación de salud que no tienen recomendación médica para vacunarse, eso lo comprendemos, pero nuestro llamado es que a todo el que pueda vacunarse, lo haga, ¿verdad? Hay unos turnos que se van a estar otorgando, pero que lo hagan en el tiempo que se les pueda dar esa oportunidad. Quería preguntar, Secretaria de Obras Públicas, hay una confusión con los malbetes. ¿Cómo usted explica eso? Porque la gente se cree que no hay malbetes o es que son unos nuevos. Muy bien, bueno, la confusión de los malbetes ocurre porque los malbetes del 2021, que es el rojito, ese es el que ha causado un poquito de revuelo porque se han estado acabando en los centros de inspección, ¿ok? Pero quiero aclararles
Esos marbetes son, por ejemplo, los que se vencieron en diciembre 31 del 2020. Por ejemplo, si a una persona se le venció el marbete en octubre, pues el que tenía que comprar era octubre 2021. Entonces, en los centros de inspección se han estado agotando los marbetes por la situación que tuvimos en la demanda por la pandemia. Ahora, quedan alrededor de 150,000 marbetes del 2021 en bancos, colecturías, cooperativas y en centros de inspección. Ahora, sí, los del centro de inspección se acaban mucho más rápido, las personas prefieren ir al centro de inspección a buscarlo. Nosotros lo que hemos hecho es, los que nos devuelven de la banca que no vendieron, los estamos redistribuyendo de nuevo a los sescos para que ellos los lleven a los centros, para que el centro de inspección lo pueda recoger en el sesco, ¿ok? Ahora, lo que no quiero es que la gente se ponga histérica porque 2022 sí hay marbetes. Esos se distribuyen, por ejemplo, si a usted se le vence el marbete en enero 2021, pues le corresponde el marbete de enero 2022. Ahí no hay ningún problema, hay 960,000 marbetes que ya se entregaron entre noviembre y diciembre, que son 2022. Esos no hay necesidad de alarmarse, esos están en todos los puntos de venta, de nuevo, banca, cooperativa, colecturía y los centros de inspección. La semana pasada se publicó una resolución para nosotros extender la venta de los marbetes en los centros de inspección del 2021 solamente hasta el 31 de enero. El reglamento de Hacienda lo que indica es que luego del 31 de diciembre del año anterior, o sea, de 2020, los únicos lugares que podían vender el marbete que se venció en el año pasado es las colecturías. Hay 27 colecturías en Puerto Rico. Si usted va a un centro de inspección después del 31 de enero buscando un marbete del 2021, pues entonces no lo va a ver en los centros de inspección, solamente lo van a poder encontrar en las colecturías. ¿Okay? Pero eso es solamente marbetes que se vencieron diciembre 31 del 2020, que es el rojo, el del 2021. 2022, que comienza ahora en enero, si usted se le vence ahora en enero, le toca el del 2022 y así seguimos en el año. Esos no hay ninguna escasez y van a estar disponibles en todos los puntos de venta. Sí, están trabajando horario extendido, de lunes a viernes, inclusive los sábados también, de 8 de la mañana a 7 de la noche, los lunes a viernes. Entonces los sábados de 8 a 4, por cita, todo por cita, sí. Continuamos con Bárbara Figueroa a primera hora. Al secretario de Salud. Mire, es que quiero que nos explique este asunto de los 40 frascos y las 200 dosis que se perdieron de vacunas. ¿Bajo qué circunstancias ocurrió esto? ¿En qué institución fue? ¿Qué medidas de corrección, verdad, correctivas se tomaron para que esto no vuelva a ocurrir? Y nada, o sea, una explicación un poquito más clara de lo que Pues mira, trascendió. no me gustaría, ¿verdad?, decir el centro específico, pero sí es cierto. Lo que sucedió fue que cuando ellos recibieron la persona que recibió la caja de la vacuna, pues vio que había como hielo derretido, pudiera decir, y entonces pues él lo que hizo fue que la introdujo de nuevo dentro de la nevera. Y eso pues ciertamente cuando se le consultó al CDC específicamente ese caso, la recomendación fue que no utilizáramos esa vacuna. Pero debo aclarar, ese es el único incidente que Puerto Rico tiene. Hubo un estado que tuvo hasta 2.500 dosis de pérdida, o sea, y esto es algo que es bien, que la gente debe entender, el proceso de cómo se guarda la vacuna. En el caso de Pfizer tienen que ser unas neveras ultra frías, o sea, ultra congeladas, y esto es complicado. En el caso de Moderna, pues tiene que ser una nevera un poquito más, es diferente, pero la temperatura tiene que estar... ¿Fueron vacunas de Moderna, en este caso de Moderna. Se tomó una acción correctiva, se está trabajando a nivel del CDC y el Departamento de Salud con el centro. No me gustaría decir cuál es el centro, ¿verdad? Porque ciertamente están haciendo una labor muy buena. Y son cosas que pueden suceder y que han sucedido y que con un manejo de vacuna nueva es complicado. O sea, el manejo de esta vacuna es sumamente complicado. Incluso en ese aspecto, pues, cuando se viene la segunda dosis también, se tiene que manejar de una manera diferente. Por eso es que también, y fíjate, qué bueno que me haces esa pregunta para aclarar, hay unos centros que pueden manejar Moderna, hay unos centros que pueden manejar Pfizer, y eso pues todavía limita un poco más la distribución de la vacuna, porque entonces tenemos que utilizar Moderna para tratar de distribuirla por los mayores centros que puedan hacerlo y el Pfizer exclusivamente para hospitales y hay algunos centros que pudieran manejarlo. O sea que es una logística sumamente complicada. Debo decir que el CDC trabaja con nosotros, o sea, ahí en el Departamento de Salud, la división de vacunación es espectacular, tiene una cantidad de empleados sumamente comprometidos que están pendientes a todo esto.
es algo que puede suceder y lamentablemente sucedió y se está trabajando con eso. Para aclarar, ¿cuándo ocurrió? Y tengo otra pregunta, ¿cuándo ocurrió? Eso ocurrió la semana pasada. Okay. Entonces, quiero que me dé una actualización sobre las reacciones adversas, porque habíamos conversado la semana pasada y me mencionaron que era solamente 11, y vemos hoy en otra publicación que está alcanzando ya los 70 reacciones, han habido hospitalizados. ¿Qué tipo de reacciones son las que han ocurrido? Recuerda que toda reacción adversa a la vacuna se tiene que anotar. Eso es algo que va a ocurrir y puede ir desde dolor en el área, fiebre, ¿verdad? Que es una reacción esperada a la vacuna, hasta reacciones no esperadas, que pueden ser reacciones alérgicas hasta shock anafiláctico. En el momento no tenemos shock anafiláctico, pero sí hemos tenido reacciones alérgicas que son sumamente raras porque dentro de lo que tiene la vacuna, pues es una lipoproteína que es una grasa específica y hay personas que pudieran ser alérgicas a ese tipo de grasa y eso es bastante raro. También tenemos sales de sodio y sales de potasio, también sumamente raro, pero ciertamente por eso es que dentro del proceso de vacunación se le pide que la persona esté 15 minutos porque precisamente eso es lo que va a durar la vacuna en hacer una reacción de 15 a 20 minutos y entonces vemos si existe algún tipo de reacción alérgica o alguna reacción adversa o no. De hecho, en todos los lugares donde estamos vacunando tenemos un carro de paro, tenemos epinefrina, tenemos atropina, tenemos todos los medicamentos necesarios para poder contrarrestar, y Solumedrol también, para poder contrarrestar una reacción anafiláctica que hasta el día de hoy no se ha dado. Sí han habido reacciones adversas, es bastante común en un proceso de vacuna y la seguridad de la vacuna está ya aprobada. O sea, hay vacunas que tienen unas reacciones diferentes y mucho mayor a esta. Mira, al día de hoy yo lo que tenía era 28 reacciones alérgicas. Tendría que entonces averiguar qué otro tipo de reacciones se han hecho, pero hasta la semana pasada solamente habían 28 reacciones adversas que, vuelvo y te repito, iban desde dolor hasta hospitalizaciones porque la persona pues tuvo una reacción alérgica que no fue una reacción anafiláctica. La diferencia entre una reacción alérgica y una anafiláctica es en donde dice la anafiláctica se te corta la respiración y hay que intervenir inmediatamente. La reacción alérgica pues ciertamente es diferente, es menos intensa, pero sí se hospitalizan para observarlas y ver que no vaya a desarrollar una reacción anafiláctica. Pero de los componentes que te dije, es sumamente raro que las personas reaccionen a estos componentes, pero siempre va a haber hospitalizados. Yo creo que era uno solamente de los 26, pero tengo que averiguar eso que me acabas de decir de los 76 para ponerlo en contexto. ¿Pero reacciones de qué? No solo reacciones de dolor de brazo, alergia, fiebre. Por eso, lo que te dije, pudiera ser una reacción alérgica a la lipoproteína, a la sal de sodio o a la de potasio. Sí, pero la manifestación. Urticaria, enrojecimiento, pero nada que fuera anafiláctico, que tuviera falta de respiración, que hubiera Continuamos con Cintia López, Noticel. Buenos días, secretario. Yo tengo varias preguntas que tienen que ver con el COVID o con la vacunación. Ajá. Le quería preguntar, usted cuando da sus cifras habla de 272,000 vacunas o dosis que llegaron y dice que 221,000 se han administrado. Correcto. ¿Cuál esa diferencia de 51,000? Esas son las vacunas que llegaron de la segunda dosis. Okay. Que no sé, perdóname que te interrumpa, que se van a administrar. Lo que pasa es que si llegan jueves y el centro de vacunación no trabaja los fines de semana, se tienen que repartir a principio de la semana. Que no es que se han perdido, sino que están almacenadas en algún lado. Esas son de la segunda dosis. Okay. Usted le dice a la compañera que las únicas dosis que se han perdido son las que hizo alusión a ella. Le quería preguntar sobre el asunto de las citas. Es que ha llegado información que hay gente que en su deseo o su desesperación de vacunarse hacen múltiples citas. Sí. Y eso está provocando entonces que yo tenga 10 personas que van a venir a vacunarse y que no llegue gente. Qué bueno que lo hace. Entonces quería entender si a raíz de ese problema, si hay vacunas que se están perdiendo, si la gente rompe a buscar por allí quién está disponible, le suma No. Y en esencia nosotros estamos haciendo esta semana, ¿verdad? Yo espero que lo podamos tener listo a través de la plataforma Turnos PR, poder tener específicamente eso, que cuando el paciente se haga la cita, ya sea por el médico primario, porque estamos tratando de contar con los médicos primarios, ¿por qué? Porque son los que ven el 47% de la población en Puerto Rico y nos pueden ayudar a generar esa cita. Si la persona apunta, por decirte, un centro en Bayamón, no puede poner San Juan, por decirte algo. Eso sí ha sucedido, sí es correcto. En ese momento, cuando vemos que la persona no llega, pues entonces el proceso tiene que continuar y se le tiene que dar la oportunidad a otra persona que llegue. O sea que no se está paralizando el proceso porque está ocurriendo ese fenómeno. Y es cierto, está ocurriendo ese fenómeno y lo que le soltamos a la ciudadanía es a que no, ¿verdad? Que no hagan eso porque entonces nos ocasiona un problema mayor. Y lo que también te quería contestar es que estamos desarrollando
la plataforma de turnos para evitar eso. ¿No se han perdido dosis en No, ese proceso no, de citas? No, porque siempre va a haber una persona que va a llegar y se le va a poner. Le quería preguntar sobre el dashboard de las cifras de COVID. Llevamos 2 días sin muertes y quería entender o quería saber a qué responde que no haya muertos en los últimos 2 días. Pues mira, te voy a explicar cómo es el proceso de reporte de las muertes. En estos días en los hospitales no han reportado ninguna muerte. Las muertes vienen de dos formas. El primer proceso sería que el paciente se muere en el hospital y tengamos una prueba y un diagnóstico de COVID. El hospital tiene el deber de a diario reportarnos esas estadísticas a través del bioportal, o si no están conectados a través del bioportal por la razón que sea, que estamos trabajando en eso para que sea obligatorio a través del bioportal, pues nos reportan como quiera que sea manual. Y las otras muertes que ocurren, por eso es que ustedes pueden ver un reajuste. Por ejemplo, esta persona que murió en una casa, o esta persona que murió en una facilidad, o esta persona que murió en el hospital sin tener concluso que pudiera haber sido COVID. Pues esto va a un proceso de autopsia en ciencia forense. Y lo que tarde ciencia forense, ¿verdad? Que sabemos que es sumamente ágil en este momento en comparación con otros casos, pero puede variar de 15 a 30 días. Por eso es que ustedes ven que se dice ajusten las muertes, y entonces lo que nosotros estamos tratando de poder hacer es que si esa muerte, por ejemplo, si mañana yo reporto X cantidad de muertes, pero es un reajuste y viene de noviembre, yo tengo que pasar esa data al mes de noviembre. Y eso es lo que sucede. En estos últimos 2 días, los hospitales, que son los que nos pueden reportar en un día, no ha ocurrido ningún deceso. Yo tengo 2 preguntas que tienen que ver sobre el tema económico. Okay. Quería saber si como parte de la discusión que hubo de presupuesto se destinaron fondos para cuando el gobernador declare el estado de emergencia, porque una de las cosas que el gobernador dijo la semana pasada es que debía haber dinero para que se ponga en vigor esa nueva directriz. Y le quería preguntar, usted habló también de condiciones de vida de los obreros y las obreras. Quería saber si como parte de esa discusión se ha planteado subirle, por ejemplo, el salario, por ejemplo, a las personas que recogen tomates, que le están pagando el salario mínimo. Y la verdad es que tirarse a coger tomates por 7 y pico no parece ser un incentivo muy grande, aunque pueda mantener todas las ayudas económicas. Si se ha planteado $8, $10, $15, lanzo la pregunta. Pues te comento, ambas se hablaron. El fondo de emergencia estará disponible y es una de las prioridades que ciertamente hay que identificar en presupuesto y se atenderá. Y pues sí, se habló del salario mínimo de los agricultores y de los que particularmente recogen las frutas y los vegetales. Va a requerir una legislación, pero sí se habló, inclusive se habló de llevarlo al salario mínimo federal actual. ¿Cuánto? 7.25. Por eso, pero parte del debate que se ha dado un poco es que no hay suficientes manos para recoger tomates. Y hemos visto gente noble que va a ir voluntaria, pero estamos hablando de la gente que necesita el ingreso. Mi pregunta es si hay un planteamiento para incentivar, por ejemplo, que regresemos a la agricultura y cómo es una visión de mundo que suponga que amamos la tierra y que por lo menos $10 la hora debe ser como que un salario razonable para yo irme al sol a recoger. Como un primer paso, se está planteando llevar de 5.25 que entiendo que es ahora a un 7.25, pero si bien es cierto que esa estrategia requiere legislación, el proceso de legislación va a estipular cuál va a ser finalmente el precio por hora y en el momento que se apruebe la legislación se identificarán los fondos para esos fines. Y en el caso de la orden ejecutiva de violencia de género, ¿sabe cuánto dinero se podría estar destinando para eso? Parte del proceso que están llevando a cabo ahora mismo los jefes de agencia es estimar, porque esto no es solamente anunciar que va a haber una prioridad ahora y que tenemos que tener awareness del problema de violencia, es que las agencias tienen que identificar fondos para poder fortalecer los canales de comunicación que identifican y atienden este problema, desde los canales de emergencias, donde se recibe la notificación de una emergencia, hasta la agencia final que atiende y subsana la situación. Sí. A la luz de la orden que está vigente, la Procuradora sí sometió a la Junta de Control Fiscal unos números. Se supone que la policía también tenía que hacer un análisis y según la orden ejecutiva
vigente tenían 30 días. Eso pasó hace como 2 meses atrás, porque la orden es de octubre. ¿Usted sabe si la policía sometió esos números y si eso puede servir como punto de partida para el análisis que ustedes están haciendo? Pues mira, no solamente la Oficina de la Procuraduría de la Mujer tiene que hacer presupuestar la gestión y reforzar la gestión. Ahí entra DCP, ahí entra emergencias médicas, ahí entra toda la cadena de rastreo, inclusive hasta corporaciones y asociaciones que ayudan en el rescate, ¿verdad? No solamente a la mujer, sino a cualquier persona ¿verdad? Que sufre la violencia. Pero el gobierno de Puerto Rico tiene hasta el 29 de enero para someter presupuesto. En ese presupuesto va a estar incluido la proyección de gastos para reforzar esa estrategia y lograr que sea efectiva. Continuamos por aquí. Para el secretario de Salud, le quería preguntar, secretario, debido a la cantidad limitada, pues que ya nos estuvo informando que están llegando de vacunas a la isla, ¿cuál entonces sería la proyección para que les tomaría el proceso de vacunación para los maestros, ya que se habla pues de un regreso a clase en marzo? ¿Se afectaría o se retrasaría ese proceso de vacunación para esos miles de maestros? Bueno, en el proceso de los maestros tengo entendido, ¿verdad?, que son 60,000 empleados docentes y no docentes. 55 público y privado. Entre público y privado. Yo tengo entendido que eso no sucedería. El detalle va a ser en cuántas personas, ¿verdad?, cuántos empleados docentes y no docentes quieran accesar a la vacuna. Y eso es algo que nosotros no vamos a poder controlar nunca, ¿verdad?, porque no se está obligando a nadie, simplemente se le está exhortando. Y como yo siempre he dicho, el plan de la apertura de las clases dependerá de muchos factores. Lo que nosotros siempre hemos querido establecer es una meta puntual, porque yo veo, ¿verdad?, y eso la secretaria también tiene, creo que debería pensar, y hemos tenido la conversación, piensa lo mismo, si no tenemos algo como meta, no lo vamos a poder hacer nunca, y eso es algo que depende de muchos factores y dependerá ciertamente de cómo estamos ante el COVID en ese momento. ¿En cuántas semanas proyectan finalizar este proceso? 6 a 8 semanas más o menos. Ok, de igual forma entonces cambiaría la proyección de la inmunidad de rebaño, que se había hablado en un inicio que era para junio, llegar a ese 70% de que la población esté vacunada. En cuanto a la inmunidad de rebaño, esa es otra meta también que nosotros tenemos, ¿verdad? Ciertamente, pues, la cantidad de vacunas que tenemos ahora, si sigue esa cadencia de vacunación, pues, oye, la matemática no falla en cuanto a eso. Pero sí, ¿verdad?, la noticia buena es que hemos tenido comunicación con el CDC y obviamente con el Comité de Transición. De hecho, ahora estaba texteando también con una de los directores del Comité de Transición, que esta tarde quiere hablar conmigo en cuanto a eso. Todos los estados están haciendo el mismo reclamo, o sea que yo entiendo que va a aumentar la cantidad de vacunación y eso es lo que esperamos y eso yo estoy seguro que va a suceder. Secretario de Salud, buenas tardes a todos. Sí, ¿Usted ha escuchado el rumor ese de que alguna gente que ha ido a tratar de ponerse la segunda dosis de la vacuna no se la han podido poner? Mira, no, la segunda dosis de la vacuna es bastante puntual en cuanto a eso. O sea, donde la persona se puso la vacuna, iba a llegar la segunda dosis de la vacuna. Hasta ahora yo no he oído de eso, pero ciertamente si sabes de algo, pues me lo dices inmediatamente para poderlo trabajar. El primer día de segunda dosis es este miércoles. El primer centro que se abrió fue el Pedrín Zorrilla. El día 28 de Moderna es este miércoles y vamos a estar atendiendo cerca de 1,200 personas. Fue aquel día primero donde abrimos el Pedrín Zorrilla, que se nos llenó el estacionamiento con unos 1,200 vehículos. Ese es el primer día de Moderna. La semana que viene, entonces fue cuando se abrió, sería la segunda dosis a los centros de Bayamón, Centro de Bellas Artes de Cagua y Mayagüez, y como 3 días después, entonces sería Arecibo. Así que básicamente ese es el orden. Así que no hay ningún problema general. No, han habido algunas personas que han llegado previo a día 28, bienvenido a Puerto Rico. Pero típicamente lo hemos orientado y dejarles saber que estamos en ese ciclo de 28 días en el caso de Moderna y en Pfizer 21 días. Las 30,225 que llegaron para el 15 de diciembre, ya todas esas vacunas de los 65 hospitales ya se concluyó la segunda semana, por las pasadas 2 semanas. Prácticamente todo ese personal de hospital ya se le dio las 2 dosis de Pfizer. Secretaria, no sé si usted tiene respuesta para esto. Usted, la Secretaría de la Gobernación, ¿no? La Secretaría de Corrección tuvo que salir, no pudo atender esta conferencia de prensa.
la podemos conseguir. No, Lo que pero necesite, le probablemente, contestamos. la pregunta también es, yo supongo que a lo mejor han conversado con ustedes, dicen que hay un brote de 40 y pico en Ponce y hace 1 o 2 semanas atrás un brote de 40 y pico en Bayamón y se habla, o por lo menos alguna gente rumora por allí de que están trabajando con Sabana Hoyos para que la cárcel de Sabana Hoyos en Arecibo la conviertan en un lugar en donde vayan todas las personas que han dado positivo en COVID en la cárcel. No sé si usted puede decir algo de La eso. contesto porque he tenido, yo abro prácticamente todas las noches con la secretaria de corrección. Cuando comenzó el primer proceso fue en la 501 y por eso es que nosotros tomamos la decisión de vacunarlos. ¿Por qué? Porque como ocurrió ese brote, se hacía imposible trasladar ese confinado, pues porque ciertamente estaríamos entonces nosotros mismos propagando el virus. Lo que se hizo fue que se le hicieron pruebas a todos los confinados y entonces se vacunaron a la 501. El jueves creo que fue o viernes, ahora no me acuerdo, se hablaba de unos casos que habían ocurrido en la cárcel Las Cucharas en Ponce, creo que eran 35 casos. También se está haciendo lo mismo, se le está realizando pruebas a todos los confinados y se está comenzando un proceso de vacunación. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es, el Departamento de Salud tiene unos epidemiólogos adscritos directamente allí para trabajar esos casos específicos. La doctora Encijar Hassan se ha movido con los epidemiólogos hacia las cárceles y han establecido los perímetros, han hecho las pruebas y han establecido qué persona que se va a vacunar primero y qué se va a vacunar después en otra fase, ¿verdad? Porque lo que queremos es tratar de contener, porque sabemos que son personas que van a estar en un mismo lugar y entonces lo que no queremos es que ocurra una mayor propagación del virus. Aquello de que quieren acondicionar Sabana Hoyos, eventualmente como se quiso hacer con el Burra, por ejemplo, el hospital Burra en Sí. Bayamón, sin el caso de las cárceles. Ese detalle no lo tengo, ¿verdad? Porque eso no lo sé, porque salud correccional, ¿verdad? Corre diferente, ¿verdad? No responde, responde a corrección, pero obviamente se regulado por el Departamento de Salud, pero tienen unos protocolos diferentes, tendría que averiguar y obviamente te contestaré la pregunta cuando tenga el detalle. Seguimos con Telemundo. Buenos días a todos. Tengo 3 preguntas. La primera quisiera que fuera para el secretario de Salud, ya que está ahí, sobre la vacunación. No vamos a mover de aquí. sobre la vacunación a empleados funerarios. Ellos están haciendo un reclamo de que están tan expuestos como los médicos y enfermeras, más aún cuando aún no se sabe el tiempo de activación de ese virus una vez la persona ha fallecido. ¿Cuándo se van a vacunar a estos empleados funerarios? Mira, nosotros estamos tratando de atender todos, incluso hasta los barberos me hicieron un reclamo que creo que es sumamente legítimo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un análisis de qué cantidad de empleados son para, ¿verdad? En la medida en que la Guardia Nacional vaya liberando de la cantidad de primeros respondedores que tiene, que lo estamos definiendo como policías, bomberos y paramédicos y después vamos a ir poco a poco en la medida en que eso suceda y en la medida en que se pueda aumentar ¿cómo se llama? La demanda para los pacientes de 65 años, los vamos a ir atendiendo poco a poco, pero ¿verdad? Yo siempre quiero ser transparente con esto. La cantidad de vacunas, yo lo he dicho, ¿verdad? Y son las 30,000 vacunas que tenemos, 10 que las tienen a nivel nacional. O sea que en la medida en que nosotros podamos, vamos a ir atendiendo esos reclamos que son totalmente legítimos. Pero pues en este momento pues tenemos una limitación de vacunas. Cuando venga la cantidad de vacunas que sabemos que va a suceder, pues nosotros podemos ampliar porque créame, manos de más para poner vacunas tenemos aquí. Todas las asociaciones, tanto el Colegio de Médicos, Enfermería, o sea, no hay una asociación en Puerto Rico que se nos haya ofrecido tanto a la Guardia Nacional como a Salud para poder ayudarnos con este proceso. Muy bien. Para el secretario de Seguridad Pública, buenos días. Quería saber si ya finalmente citaron a la persona que organizó el COVID Party en Montelledra y a qué se exponen estas personas, porque hemos visto que hay interacción en casos anteriores, en ocasiones anteriores, pero no hay consecuencias. ¿Sí va a haber consecuencias en esta ocasión? Bueno, buenas tardes. Te puedo indicar que de parte del Departamento de Seguridad Pública, en coordinación con las diferentes agencias ¿verdad? del gobierno y bajo la directriz del gobernador, nosotros actuamos con cada tipo de inteligencia que nos lleva y nos mantenemos activamente en ese proceso para eventualmente llevarlo al Departamento de Justicia para erradicar los correspondientes, los cargos. ¿Y esta persona ya fue citada? ¿Ya pudieron citarla? Sí, aquí ¿verdad? El secretario la Policía de Puerto Rico nos ha ayudado muchísimo. Estas son investigaciones que lleva el Departamento de Salud con los agentes internos y obviamente en colaboración siempre con la Policía de Puerto Rico. Sí se identificó en el día de hoy
entiendo que iban a estar citándola. Lo que yo quiero que quede bien claro con las actividades, porque muchas personas me dicen, pero ¿por qué no esta y por qué no la otra? O sea, mira, nosotros recibimos confidencia, ¿verdad? Igual que la policía de Puerto Rico también lo hace, y en el momento, ¿cuál es el objetivo principal? Dispersar la gente. O sea, yo no estoy aquí para meterle palos a todo el mundo ni para meterle tickets. ¿Sabes? Nosotros lo que queremos es evitar la aglomeración como ocurrió en La Perla. O sea, en ese momento dado, pues mira, fue impresionante ver cómo la gente respondió inmediatamente. Ahí no hubo ninguna queja de parte de nadie. Incluso hubo turistas que hasta nos dieron las gracias, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. El objetivo principal es que no exista la aglomeración y poderlo atajar en ese momento dado. Ciertamente, cosas que yo me enteré el otro día, pues el propósito no se cumplió. En el caso de Montelledra, sí, ellos no habían pedido una dispensa para la actividad, porque también hay que recordar que actividades se pueden realizar siempre y cuando pidan una dispensa a la oficina de la Secretaría de la Gobernación y cumplan con un protocolo específico y puntual de cantidad de personas, de mascarillas y de todas las medidas que se tienen que tomar. Ahora bien, esta actividad no tenía ninguna dispensa cuando se nos mandaron un mensaje diciendo, mira, se está pasando esto ahora mismo. La policía puntualmente llegó allí, en menos de 10 minutos estaban allí y pudieron identificar a los organizadores del evento, que se va a estar tramitando en el día de hoy por el Departamento de Salud en colaboración con la policía, la citación de la persona y las posibles infracciones que sea referidas al Departamento de Justicia. Para la Secretaría de la Gobernación, vemos que hay una lista ambiciosa en la que usted presentó en términos del presupuesto. ¿Tiene una idea de un aproximado de cuánto sería ese presupuesto fiscal que estarían presentándole a la Junta? Obviamente sabemos que no es exacto, pero una idea de tomando en cuenta los elementos nuevos y aquellas áreas que quieren abarcar. Pues el presupuesto actual es de 10,000 millones de dólares. Entendemos que va a ser por encima de ese, pero la realidad es que los secretarios de agencia están identificando en donde no hubo gastos según proyectados y en donde se puede sencillamente transferir economías a otras áreas. Así es que el resultado del ajuste y de la proyección de gasto va a ser exactamente ese número. Así que precisamente para eso es este ejercicio. En términos de recaudos, porque obviamente dependen de recaudos para poder tener las arcas con el dinero disponible. Y ¿Cómo van a trabajar esa área? Pues precisamente esa es parte de la inteligencia que trae el secretario de Hacienda, porque los recaudos a esta fecha han estado por encima de lo proyectado. Son buenas noticias. Obviamente aquí entra lo que es la quiebra, ¿no? En el momento en que podamos salir y negociar la quiebra, todo lo que se recoge en exceso de lo proyectado va a un pote y ese pote se utiliza para poder atender la quiebra. En el momento que ya salgamos de la quiebra, todos esos excesos se pueden utilizar para administrar bien el país. Por eso es tan importante salir de la quiebra y de esa terminamos negociación. con Nuevo Día. Perdóname, Sandy, quería corregir, el salario mínimo obviamente pues es $7.25, lo que pasa es que en este momento a quien recoge esas frutas y vegetales se le paga $5.25 y la idea es poder equipararlo con el mínimo federal. Buenas tardes a todos. Quería saber con el secretario de Salud y posteriormente con la secretaria de la Gobernación, ¿qué está haciendo Salud para asegurarse que todos los centros de cuidado prolongado de adultos mayores están siendo contactados para la vacunación? Porque hay denuncias de que en el área oeste no se está haciendo. Pues mira, ahí en el día de hoy precisamente la doctora Iris Cardona, que es la directora de división de la vacunación, está llamando a los centros porque ahorita estaba mencionando que esta parte tiene un contrato nacional con Walgreens y CVS y ya se han vacunado 7,000 pacientes. Hay hogares que no pertenecen a la clasificación del Long Term Facility, que esto es una clasificación a nivel federal, y entonces nosotros estamos con Voces, otra fundación que se me olvida el nombre de ellos, y los enfermeros estamos tratando de entonces ir poco a poco vacunando también a esta población que no pertenece a lo que se llama Long Term Facility, que son facilidades aprobadas por Medicare. Por eso es que esas facilidades, Walgreens obviamente las está vacunando porque tienen la información, pero hay otras que no, que pertenecen, que dan hacen una labor excelente también, pero que no tienen esa clasificación, y nosotros con estas fundaciones estamos moviéndonos a vacunarlo. Y entonces Y la parte de oeste, hoy estoy trabajando con eso. ¿Y que son verídicas esas Bueno, denuncias? la doctora Cardona, esta mañana yo tuve comunicación con ella, me dice que hay algunos centros que sí han sido vacunados, hay algunos que no, y entonces porque precisamente no pertenecen a lo que te dije de Long Term Facility, por eso nos estamos moviendo
a poderlos vacunar con las fundaciones que tenemos. Secretaria, sobre el presupuesto, ¿ha habido algún tipo de instrucción de la Junta de Supervisión Fiscal o ya ha habido alguna reunión relacionada con esto del presupuesto? De presupuesto, pues básicamente tenemos que esperar el 29 de enero para poder someter lo que es el plan de presupuesto del gobierno para el año fiscal entrante. El gobernador ya comenzó a reunirse con la Junta. El viernes pasado fue su primera reunión. Ellos estuvieron a gusto con que el gobernador sea partícipe de estas reuniones. Van a ver un gobernador activo negociando con la Junta y presentando lo que él entiende que es una prioridad presupuestaria personalmente. Las reuniones muy posiblemente sean todos los viernes. Cualquier información relevante lo estaremos compartiendo con ustedes definitivamente. De la información provista hasta el momento, ¿qué agencia se perfila como la que necesite mayor cantidad de fondos o un aumento mayor? Pues mira, lo que pasa es que como estamos también recibiendo fondos federales, el presupuesto es intrínsecamente fondos locales. En términos de ajustes, pues eso es precisamente el ejercicio que van a terminar de hacer los secretarios, identificando, después de relocalizar los fondos que, si hubo alguna partida que no se experimentó el uso que se había proyectado, después que se relocalice, identificar cuáles son particularmente esos fondos que se van a querer tener como añadidura al presupuesto particular. Y ese es precisamente el ejercicio que se tiene que culminar antes del 29 de enero. Usted mencionó de manera puntual los municipios y fue bastante clara en decir que no debe haber baja, sino alza en todo caso. El escenario perfecto es que de facto sí haya un aumento. Ustedes están contemplando uno de los reclamos bastante vetusto, bueno, llevaba algún tiempo ya, de los alcaldes en términos de que se le exima lo que era la ley 29, se le exima del pago del pay go y también de retiro, que continúa siendo un reclamo pese a que se anuló esa ley. Todo esto está siendo considerado, inclusive los consorcios municipales, todo. Sabemos la carga del trabajo que en muchas ocasiones los alcaldes tienen porque realizan unos trabajos que le corresponden al Estado, y la intención es poder integrar en presupuesto, el poder colaborar con esa gesta y si es posible, pagarle en su totalidad por el trabajo que hace a veces el alcalde que le corresponde al Estado. ¿Cómo hacerlo si ya se declaró nula ese estatuto? Siempre el Estado tiene la capacidad de hacer MOUs con los municipios. En el caso donde, por ejemplo, el Departamento de Transportación a las Públicas va a reanudar consorcios, el Departamento del Trabajo reanudará MOUs con municipios para poder aportar a una gestión que hoy día realizan los alcaldes. Lo que queremos es poner el dinero donde está la acción. Queremos reforzar el plan estratégico de cada agencia, pero en aquel momento donde se haga más costo efectivo, que el mismo municipio lo realice, poder poner un cheque junto con esa labor. Dos cositas bien breves. No sé si el gobernador estuvo presente en la reunión. Sí. Y por otra parte, como ha mencionado que el gobernador va a estar en una fase muy activa, mano a mano, trabajando con la Junta de Supervisión en ese plan, en ese presupuesto, ¿pudiese darse, ustedes contemplan que sea el primer presupuesto que apruebe la Junta, que sea el mismo que somete el gobierno? Vamos a estar de acuerdo. ¿Qué significa eso? Que lo que el gobierno presente, el propio gobernador va a dedicarse a convencer a la Junta de lo que se está solicitando es lo justo y lo que se necesita en este momento. Hubiésemos querido uno mayor, siempre, porque necesidades hay y estrategias para poder alcanzar, atender todos los, ¿verdad? Las situaciones del gobierno, pues siempre se resuelven, ¿verdad? Casi siempre con dinero, pero lo que presentemos, vamos a hacer lo imposible para que eso sea lo que se apruebe. Gracias. Siempre. Gracias, compañeros. Concluimos la conferencia de prensa. Gracias a todos. Buen día.